Buenos días, queridas hermanas de la congregación, personas asociadas, amigos y amigas de Margarita. Yo soy Marcel Leclerc. Como me decían en Guatemala, la madre Marcela. Eso me daba un poco de no sé qué, me sentía menos que esto. Entonces yo fui a Guatemala, pero no fue un largo tiempo. Estaba nombrada en la región para acompañar las muchachas que iban a ser religiosas. Entonces empecé así. Mi estadía en Guatemala duró 7 años, pero 7 años bien llenos. Entonces, yo puedo decir que mi vida ha empezado a cambiar, a transformarse, como, bueno, tenía que adaptarme a el mismo idioma, pero en realidad se hablaba con acentos diferentes, entonces tenía que acostumbrarme a eso. Pero allá he vivido algo muy importante, siempre alrededor de mi misión. Pero yo quiero compartir con ustedes realmente las cosas que yo he vivido con el pueblo. Cuando yo llegué, era el tiempo de lucha, había mucha guerra, había en las calles soldados que venían y no sabíamos siempre qué iba a pasar. Entonces, en este tiempo la iglesia era perseguida porque el gobierno sentía que los sacerdotes tomaban parte del lado de los pobres, de los campesinos que estaban agotados de tanta injusticia. Entonces hubo la persecución. Muchos sacerdotes han muerto por ser fieles a la gente que reclamaba justicia. Y los sacerdotes de aquel tiempo eran las voces de los sin voz, la voz como Monseñor Romero, que decían de Monseñor Romero, el profeta puede morir, lo pueden matar, pero su palabra nunca. Entonces eso, había muchos sacerdotes en Guatemala que han muerto para defender a los pobres. También los pueblos indígenas, eso era lo peor, creo yo, porque ellos estaban perseguidos, los sacaban de sus comunidades, del lugar donde estaban ellos, y maltrataron a los niños, a las mujeres y hasta a los hombres. Entonces, una vez habían puesto los hombres en la iglesia y las mujeres estaban en el parque frente de la iglesia cuando mataron a todos los que estaban allá. Entonces los otros pueblos indígenas, que son muchos, decidieron irse afuera, huir para salvarse la vida. Entonces formaron lo que se llaman la CPR, que ustedes bien conocen. Entonces era en el tiempo de que yo llegué. Yo había oído hablar de la persecución, yo había oído hablar también de la injusticia y de todo en Honduras, pero lo expresamos entre nosotras tratando de comprender, pero no hay nada mejor que estar allá y ver. Bastante diferente estar con la gente que sufre o oír hablar de la gente que está bien protegida y en seguridad. Entonces yo llegué a este momento. Yo quiero dos momentos cuando yo estuve más impresionada. Mi primera visión, ya acaban de verlo. La segunda es que yo estaba destinada con la congregación a vivir en un lugar de la periférica de Guatemala,
a Tierra Nueva. Allá he trabajado más y allá me inserté más con el pueblo. Entonces, en Tierra Nueva hay que contar un poco la historia. Cuando hubo un terremoto grande, el gran terremoto en Guatemala, todo un sector de la capital ha sido destruido. No había techo para la gente y nada tampoco. La gente había perdido todo. Entonces había un sacerdote que estaba bien cerca de la gente que estaba afectada con este terremoto. Entonces él reunió a la gente y empezaron a reflexionar, a rezar, y de repente él dice, vamos a tener un lugar, vamos a buscar un lugar. Y la gente estaba dispuesta a hacerlo. Ustedes, los de Tierra Nueva, saben bien lo que se ha vivido en este momento. Entonces hubo una gran solidaridad entre ustedes, hubo una tenacidad de los que estuvieron los primeros años allá. Primero para conseguir un terreno, nadie quería dar un terreno, aunque eran sobre un barranco, no querían dar nada. Con este sacerdote han tenido ustedes la posibilidad de seguir adelante, la posibilidad con la solidaridad que hubo y la fe en el Señor pudieron lograr este lugar. Entonces se apoderaron de este lugar, allá se han establecido, han hecho tiendas y cosas así para poder vivir. Y estaba la familia y el sacerdote siempre con ustedes. Y son ustedes los de Tierra Nueva que han escogido realmente el nombre, porque ustedes querían construir un lugar para sus familias, para todos, un lugar donde iban a vivir en paz, en tranquilidad. Pero se han unido entre ustedes y querían hablar de una cosa nueva, Tierra Nueva. Por eso querían vivir algo nuevo, algo de una vida bien comprometida y bien unida. Entonces, eso me llamó la atención a mí cuando llegué allá. Entonces, en esta tierra yo decía, de verdad, allá voy a poder vivir algo humano, algo cerca de la gente. Nuestra casa, ¿saben dónde está? Todavía no existe esta casa, pero era una casa sencilla, igual que las demás. Los primeros vecinos eran indígenas, no sé, indígenas creo. Entonces, ya, y los otros vecinos que teníamos a la izquierda era una familia de el hombre era ciego, una familia pobre. Tenían 5 o 6 niños y en 2 piezas era tremendo la pobreza. Allá he visto lo que era la pobreza. No había visto eso antes. Entonces, y que las hermanas hubieran escogido este lugar, yo no fui la que escogí, pero que las hermanas hubieran escogido ese lugar, yo me decía, es un buen lugar para tener una casa de formación para las que van a venir de Guatemala y de Honduras, a donde tal vez no han conocido tanta pobreza y tanta vida sencilla. Teníamos que ir a buscar el agua fuera porque no teníamos adentro y ellos al principio, ustedes al principio no podían hacerlo, no había agua, pero nosotros cuando llegamos entonces teníamos agua, pero debíamos ir a buscarla y no vayan a pensar que podíamos tener una ducha con agua caliente, nada de esto, agua fría. Son
cosas que poco a poco me han ayudado a vivir con la gente y como la gente. Y eso me llegaba. Y eso lo aprendí allá, en Tierra Nueva. Y eso me hizo comprender también la lucha que el pueblo tenía, la lucha por la justicia y la paz. Con las postulantes pudimos entrar en esta lucha también. Poco a poco yo tenía que informarme, pero eso lo he hecho con la gente, con ustedes allá. Y cómo íbamos a manifestar que nosotras estábamos entrando en la vida del pueblo. Con las postulantes y otras congregaciones hemos empezado a participar en las manifestaciones que se hacían en las calles de la capital. Y estas manifestaciones eran dirigidas por la Conferencia de los Religiosos y reclamaban la justicia para los pobres y todos reclamos de injusticia y los derechos humanos. Entonces, con las postulantes estuvimos participando en estas manifestaciones. Así que eso me hizo entrar más y más en la pobreza y vivir como y con la gente. Eso fue el primer momento de transformación en mi vida. Pasar de lo que yo necesitaba a lo que no necesitaba tanto. Y un día, la Confregua, que conocen bien ustedes, que es la Conferencia de los Religiosos de Guatemala, había organizado una semana para vivir con los indígenas de la montaña o de la selva. Eso es el segundo aspecto que me tocó mucho a mí. Entonces se llamaba eso la CPR, lo conocen más que yo, ¿verdad? Entonces allá los indígenas tuvieron que salir de sus pueblos para protegerse y se fueron a la montaña. Entonces la Conferencia de Religiosos ofrecía la oportunidad de vivir una semana con esta gente. Entonces con una postulante fuimos a vivir en la montaña, pero para llegar allá era todo un viaje tremendo, que teníamos que ir a donde se escondían la gente. Entonces teníamos que hacer eso de una manera bastante discreta, ¿verdad? Entonces yo fui con una postulante a participar con eso, y entonces ellos tenían que protegerse mucho. Lo que he visto allá era una pobreza inmensa, que no se puede. Vivían en casitas, cosas que se habían hecho. Y había una disciplina entre la gente, no podían hacer muchas cosas, pero la acogida de esta gente cuando llegamos era impresionante. Ellos tenían una solidaridad fuerte, y la colaboración entre ellos. Había una organización que se tenía que respetar. Debían evitar toda señal de vida, porque estaban en la montaña, estaban en un lugar que no debían ser. Los ruidos no estaban aceptados. Hasta los perros, no podían tener perros, porque eso iba a dar señal de vida y no podía. Aún los gallos tuvieron una manera para que operaran a los gallos para que no pudieran cantar. No sé qué le hicieron, pero lo hicieron. Le cortaba algo y los gallos estaban allá porque necesitaban ellos, la gente, algo para comer.
no tenían muchas cosas para comer. Entonces la organización de este lugar era impresionante. La organización era impresionante. La utilización del agua bien controlada. Había un río que pasaba por allá, entonces la gente debía que respetar. Hay un lugar para el agua que se va a tomar. Eso es el primer lugar. Después, a donde se iba a hacer otra cosa para no ensuciar. Después, para tomarse la ducha y todo en este río. Y al final era para lavar la ropa y todo eso. Esa es la organización. Todo muy bien organizado. No podían tener gritos, no podían tener ruidos, tenían que ser bastante. Y la gente, sí, nos acogieron en las casas y fue impresionante. Estuvimos con una postulante, yo fui allá con una postulante. Entonces, y el fuego, no podían hacer fuego, porque eso era para decir a dónde estaban y tenían que esconderse. Y sabían que estaban buscando a la gente que se escondía en la montaña o en otro lugar. Entonces, prohibido el fuego de noche, o a partir del sol que está bajando, nada de fuego. Los helicópteros circulaban siempre, entonces tenían que estar al tanto de eso. Esa experiencia con la otra que fue para mí impresionante, me marcaron mucho, ver la resistencia de esta gente y ver cómo de verdad ellos estaban tan desolados, pero con una fuerza para seguir la lucha. Reconozco que mi peregrinación en la misión se fue junto a las comunidades de Guatemala, especialmente con la gente de Tierra Nueva, que han transformado de verdad mi visión de la realidad. Si no hubiera vivido allá, ver lo que acabo de decirles, entonces yo no hubiera comprendido más las cosas, no hubiera cambiado nada en mi vida, pero si eso ha cambiado algo, entonces, y cambió también mi visión de la realidad, mi compromiso con la justicia social. Entonces yo sentí que era importante estar con los pobres, para mejorar la vida. Y es de allá que viene la vida verdadera. Entonces confirmaron en mí la opción por los pobres. Confirmaron porque yo decía que yo estaba allá para los pobres, pero eso me hizo dar un paso más. Al regresar en Canadá, yo tenía toda esta experiencia. Yo he escogido, porque transformó mi vida, yo había escogido, al regresar aquí, estar con las personas más necesitadas de mi congregación. Lo que yo había dado en otros pueblos, el pueblo de Guatemala sobre todo, entonces yo tenía que seguir adelante en esto, dar a los más necesitados de aquí, de Canadá. Entonces decidí regresar a Canadá y ser una presencia y al mismo tiempo dar consuelo y alegría para la gente que, bueno, he escogido de estar con la gente de mi congregación, entonces en la enfermería Montreal, y ahora estoy en Quebec con otra vez esta gente más necesitada de mi comunidad. Lo que yo había podido dar a los demás, ahora lo daba a la gente que aquí. Por este caminar yo quiero cantar con ustedes. Me van a cantar las que están allá, me escuchan, ¿no? Por favor. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador.
Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí.